En lo alto de las montañas mexicanas, en un pueblo olvidado por el tiempo, vivía Dolores, una mujer conocida por su bondad y valentía. Desde muy joven, Dolores había aprendido el valor del trabajo honesto y la generosidad. Incluso ante las dificultades, mantenía una sonrisa serena y una fe inquebrantable. Ella trabajaba como artesana, creando bellos bordados que vendía en la feria del pueblo, una tradición que aprendió de su abuela y que traía el legado de su familia en cada punto y línea. Dolores era madre de Diego, un niño que desde pequeño fue su motivo de vivir. Criar a Diego sola no fue fácil. Pasó muchas noches en vela, bordando a la luz de una vela para asegurar que a su hijo no le faltara nada, e incluso ante los desafíos financieros, jamás dejó que Diego se diera cuenta de las dificultades. Sus días eran largos y su cuerpo cansado, pero su amor era un pilar que la sostenía, y todo lo que hacía era para que Diego creciera en un ambiente lleno de cariño y cuidado. Desde pequeño, Diego escuchaba historias sobre la vida, sobre el respeto y sobre las raíces de su familia. Él era el orgullo de Dolores, que soñaba verlo crecer como un hombre de corazón generoso y alma honesta. Sin embargo, a medida que Diego crecía y se convertía en un adolescente, algo dentro de él cambiaba. La tranquilidad del pueblo, que antes era un refugio, comenzó a parecerle una prisión. Veía a sus amigos partir hacia la ciudad grande, encontrando empleos y oportunidades. Mientras tanto, veía a su madre envejecer en la casa sencilla, llevando la vida humilde que él comenzaba a despreciar. Cuando cumplió 18 años, Diego decidió que era hora de partir. Quería experimentar la libertad. Quería el glamour y las promesas de una vida llena de novedades que creía que solo podía encontrar fuera de allí. La decisión fue un shock para Dolores. Temía por el bienestar de su hijo, pero en el fondo, sabía que no podía impedir que Diego siguiera su propio camino. El día de la despedida lo abrazó y le dio un pañuelo bordado a mano, donde escribió las palabras «Amor de madre». Con el corazón roto, lo vio partir sin mirar atrás. La ciudad grande era todo lo que Diego soñaba. Luces, gente de todas partes, edificios altos y oportunidades para quien estuviera dispuesto a luchar. En los primeros meses, parecía estar viviendo lo que siempre había deseado. Consiguió trabajo en una tienda de electrónica y se involucró con un grupo de amigos que, como él, buscaban diversión e independencia. Pasaban los días entre fiestas y encuentros, encantados con la sensación de libertad. Para Diego, aquello era el auge de la felicidad. Sin embargo, la realidad pronto comenzó a mostrar su faceta. El trabajo era agotador, las cuentas no dejaban de llegar, y la amistad de sus nuevos compañeros parecía cada vez más superficial. Cuando él enfrentaba dificultades, raramente había alguien para escuchar o ofrecer ayuda. Pasaba las noches solo, revisando sus decisiones, pero su orgullo le impedía admitir que sentía falta del hogar que había dejado y de la madre que siempre estuvo a su lado. Diego comenzó a percibir el valor de pequeños gestos que antes consideraba triviales. Una comida caliente, el cariño al final del día, la certeza de que, a pesar de todo, siempre había alguien esperándolo. En una noche fría, mientras luchaba por dormir en su habitación solitaria, recordó las historias que su madre contaba. Recordó el brillo de sus ojos al hablar sobre su propia madre y abuela, sobre el valor de una vida simple y digna, sobre el poder del amor que une a una familia. Pero los días de nostalgia no dejaban de aumentar, y Diego enfrentó un dolor aún más profundo cuando perdió el empleo en la tienda. Sin dinero para pagar el alquiler y sin amigos a quienes recurrir, se vio sin opciones. En medio del desespero, sintió una voluntad de volver, pero el orgullo aún lo retenía. Pensó en Dolores y en cuánto ella había hecho para que él tuviera una buena vida, y un pinchazo de culpa atravesó su corazón. Se dio cuenta, demasiado tarde, que el amor de ella era la única cosa verdadera que tenía. Esa noche, tuvo un sueño. Soñó con el pueblo, con el olor del maíz asado en las ferias y con el canto de las aves. En el sueño, vio a Dolores, cansada, con las manos envejecidas por el trabajo, pero con la misma expresión cariñosa. Cuando despertó, supo lo que debía hacer. Diego juntó sus pocas economías y decidió que volvería al pueblo. Después de tantos años fuera, el camino parecía más largo, y la ansiedad apretaba su corazón.
Cuando llegó al pueblo, vio las montañas que tanto conocía, los campos donde jugaba de niño, y se sintió emocionado al recordar aquellos días. El pueblo estaba tranquilo, y se dio cuenta de que las pequeñas casas y calles estaban casi como las había dejado, excepto por una, la casa de Dolores. Al acercarse, se dio cuenta de que estaba en ruinas, como si el tiempo y el abandono hubieran dejado sus marcas. La pintura estaba descascarada. El jardín que antes era florido estaba tomado por malas hierbas, y las paredes parecían cansadas. Diego sintió un dolor profundo al ver ese escenario, como si fuera un reflejo de su propia vida desgastada. Dudó por un momento, pero decidió llamar a la puerta. Después de unos segundos, la puerta se abrió, y vio a Dolores. Su madre estaba más vieja y frágil. Su cabello ahora era completamente blanco, y su rostro cargaba las marcas de una vida de lucha. Pero al ver a su hijo, los ojos de Dolores brillaron, y ella sonrió con la misma ternura de siempre. Sin decir una palabra, lo atrajo a un abrazo, y en ese momento, Diego supo que, a pesar de todo, todavía era amado. Dolores no hizo preguntas, no habló sobre la ausencia o sobre el abandono. Todo lo que quería era saber que su hijo estaba bien. En lugar de palabras de reproche, le ofreció un plato de comida y un lugar para descansar, como siempre lo había hecho. Diego, por primera vez, sintió el peso de la gratitud y la vergüenza. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que cada rincón de esa casa era un testimonio del sacrificio que Dolores había hecho para criarlo. En los días siguientes, Diego se quedó al lado de su madre, ayudándola con las tareas y cuidándola, que ya no tenía la misma salud de antes. Descubrió que Dolores seguía trabajando con bordados, aunque sus manos estaban debilitadas y su visión cansada. Diego se ofreció a ayudarla, y poco a poco aprendió el oficio, sintiendo que, de alguna manera, aquello era una forma de honrar todo lo que su madre le había enseñado. Durante las noches, mientras Dolores contaba historias de sus antepasados y de los días en que Diego era un bebé, se sintió abrumado por la culpa. Ella habló de cómo luchó para sustentarlo, de cómo renunció a sus propios sueños para que él tuviera una oportunidad. Cada historia era una lección, y cada palabra era una reminiscencia del amor incondicional que él había descuidado. Con el tiempo, Dolores se fue debilitando, y Diego sabía que el momento de la despedida estaba cerca. En una noche de primavera, mientras la luna iluminaba el cielo, Dolores tomó la mano de su hijo y dijo, con voz suave, pero firme, «Diego, el amor es el mayor regalo que podemos dar a alguien. Todo lo que hice fue por amor a ti. Y, si puedo pedir una última cosa, es que compartas ese amor con los demás. El mundo necesita bondad, y sé que tú tienes eso dentro de ti». Cuando Dolores partió, Diego sintió un vacío como nunca antes. Pasó días llorando y reflexionando sobre el dolor de la pérdida y el arrepentimiento por no haber estado a su lado antes. Sin embargo, al mirar el pañuelo que ella le había dado el día de la despedida, con las palabras «amor de madre», encontró una nueva determinación. En homenaje a su madre, Diego decidió hacer algo significativo con su vida. Reabrió la casa de Dolores y la transformó en un centro de artesanía y apoyo a los jóvenes del pueblo. Allí, enseñaba el oficio del bordado, transmitiendo no solo las técnicas, sino también las lecciones de amor y resiliencia que su madre le había enseñado. Poco a poco, su propia vida fue transformándose y encontró un nuevo propósito al compartir el amor que Dolores le había dejado como legado. La historia de Diego y Dolores se convirtió en una leyenda en el pueblo, un ejemplo del valor de la familia y de la importancia de no dejar que el orgullo y la prisa nos alejen de aquellos que amamos. Con el tiempo, Diego se convirtió en un mentor para otros jóvenes, guiándolos por el camino del respeto y la gratitud. Moraleja de la fábula: el verdadero tesoro de la vida no está en las conquistas materiales, sino en el amor y los sacrificios de aquellos que nos aman. Es necesario reconocer y valorar esos gestos antes de que sea demasiado tarde, porque el amor es la herencia más valiosa que podemos recibir y compartir.